¿Tienes agruras, gastritis, reflujo, sensación de que la comida se te regresa, inflamación o dolor en el pecho y llevas meses pensando que simplemente es un dolor después de comer o gastritis? Puede que sí, pero también puede haber algo detrás, una hernia yatal. Y aquí viene lo interesante. Hay personas que tienen una hernia yatal y prácticamente no sienten nada. Pero hay pacientes que llevan años tomando medicamentos como el omeprazol o antiácidos para el reflujo sin saber que existe un problema anatómico que está favoreciendo que ese ácido se regrese continuamente. Entonces la pregunta es, ¿cómo saber si realmente tienes una hernia yatal, una gastritis y cuándo puedes necesitar un tratamiento como una cirugía antirreflujo? Soy el cirujano Luis Bernal. Esto es A Través del Bisturí, el podcast donde hablamos de cirugía general, cirugía bariátrica y temas de cirugías sin tanto rollo, sin tantos rodeos y directo al grano. Hoy vamos a hablar de hernia yatal, reflujo, gastritis y sobre todo de cuándo una hernia yatal puede necesitar una cirugía antirreflujo y cuándo no. Entonces, ¿qué es realmente una hernia yatal? Vamos a olvidarnos un momento de los términos médicos. Imagina que en tu pecho y que tu abdomen están separados por una especie de músculo que funciona como una pared, el diafragma. Ese músculo llamado diafragma tiene un pequeño agujero por donde pasa el esófago para conectarse con el estómago. Ahora imagina que ese agujero es como una puerta. Normalmente el esófago pasa por el diafragma y el estómago se queda abajo, en el abdomen. Pero en una hernia yatal, parte del estómago puede desplazarse hacia arriba, atravesando esa abertura del diafragma. Es como si una parte de una bolsa empezara a meterse por una abertura que no debería permitirle subir tanto. Aquí viene algo importante. Tener una hernia yatal no significa automáticamente que estés grave o que necesites una cirugía, porque existen diferentes tipos de hernia yatal. La más común es la hernia yatal tipo deslizante, donde la unión entre el esófago y el estómago se desplazan arriba hacia el tórax, a un ladito de los pulmones. Pero existen hernias yatales más complejas, en las que una parte del estómago u otros órganos pueden desplazarse hacia el tórax, el estómago, el intestino, y por eso no podemos meter a los pacientes en el mismo saco. Entonces, ¿por qué una hernia yatal produce reflujo? Y la parte que más te interesa, ¿qué tiene que ver una hernia yatal con las agruras o con la gastritis? Y déjame decirte que es mucho. En la parte final del esófago existe una zona que funciona como una válvula. Se aprieta el esófago para evitar que el contenido del estómago o el ácido se regrese hacia el esófago. Y el diafragma también participa en ese mecanismo de válvula o de barrera. Cuando existe una hernia yatal, esa anatomía puede alterarse. Es como si una puerta que normalmente cierra perfectamente empieza a quedar desalineada, empieza a quedar un hueco, y si esa barrera no funciona correctamente, el ácido y el contenido del estómago pueden subir cuantas veces quieran. Eso es parte de lo que ocurre en el reflujo gastroesofágico. Por eso la hernia yatal está estrechamente relacionada con el reflujo gastroesofágico, el ERGE o la gastritis. Y aquí quiero hacer una aclaración. La hernia yatal y reflujo no son exactamente lo mismo. Puedes tener una hernia yatal sin tener síntomas importantes y puedes tener reflujo sin que necesariamente tengas una hernia yatal. Pero cuando las dos cosas están presentes, la hernia puede contribuir al problema del reflujo y de la gastritis. Entonces, ¿cómo saber si tus síntomas podrían estar relacionados con una hernia yatal? Ahora piensa esto. ¿Te pasa alguno de estos síntomas? ¿Tienes agruras frecuentes? ¿Sientes que la comida o un líquido ácido se te regresa hacia la garganta? ¿Tienes ardor en el pecho? ¿Te despiertas por la noche porque sientes que el ácido en la garganta te está quemando? ¿Tienes regurgitación o se te regresa la comida? ¿A veces tienes dificultad para tragar? ¿O incluso tienes molestias en el pecho que ya fueron evaluadas y no corresponden al corazón, a colitis? Todos estos síntomas pueden aparecer en pacientes con enfermedad por reflujo y en algunos casos también pueden presentarse en pacientes que tienen hernia yatal. Pero aquí quiero hacer una pausa porque hay un error muy frecuente. Tengo agruras, entonces tengo gastritis. No necesariamente, y tampoco significa automáticamente que tengas una hernia yatal. Por eso no deberíamos diagnosticar solamente por los síntomas. Necesitamos hacer una historia clínica y dependiendo del caso podemos necesitar estudios como una endoscopía, estudios de pH y en determinados pacientes una manometría para entender qué es lo que realmente está pasando y por qué no funciona esa válvula. Doctor, me encontraron una hernia tal. ¿Me tengo que operar? Esta probablemente sea la pregunta número uno. Doctor, encontraron una hernia yatal en una endoscopía.
¿Me tengo que operar? Y la respuesta es no necesariamente. Y esto es muy importante, porque hay personas a las que les encuentran una hernia yatal incidentalmente sin tener síntomas durante un estudio que se hicieron por otra cosa y no tienen síntomas. En esos casos no significa automáticamente vamos a tener que ir directamente al quirófano a una cirugía antirreflujo. La decisión depende de muchas cosas. ¿Qué tipo de hernia tienes? ¿Qué tamaño tiene? ¿Qué síntomas tiene el paciente? Y si realmente existe reflujo o gastritis. Y que también respondes al tratamiento con medicamentos como el omeprazol o antiácidos. Y también si existen complicaciones. Las guías actuales de las AGES señalan precisamente que la decisión debe individualizarse y que la evidencia no permite recomendar una única estrategia para todos los pacientes. Es decir, que no todos los pacientes son candidatos a cirugía. Entonces, si tu endoscopía te dice hernia yatal de 2 centímetros, no cierres el estudio pensando, ay, necesito una cirugía. Primero hay que poner ese hallazgo en contexto. Entonces, ¿cuándo entra en el juego la cirugía antirreflujo? Ahora sí, ¿cuándo empezamos a hablar de la cirugía antirreflujo? Principalmente cuando existe un problema que realmente necesita ser corregido y cuando los beneficios esperados superan a los riesgos. Por ejemplo, pacientes con reflujo gastroesofágico confirmado que continúan teniendo problemas importantes pese al tratamiento médico adecuado pueden ser candidatos a tratamiento de quirúrgico o cirugía antirreflujo. También existen pacientes con hernias hiatales grandes o complejas que presentan síntomas como reflujo, dificultad para tragar, regurgitación, dolor u otros problemas relacionados. Y aquí hay algo que quiero que entiendas. La cirugía no consiste simplemente en bajar el estómago y ya. La reparación busca corregir la anatomía de la hernia y, dependiendo del caso, combinarse con un procedimiento para mejorar esa barrera o esa válvula contra el reflujo que ya no funciona, como lo es una funduplicatura. Las guías actuales sugieren realizar una funduplicatura o una cirugía antirreflujo durante la reparación de las hernias hiatales tipo 2, 3, 4 y en pacientes seleccionados. ¿Y cómo se hace la cirugía antirreflujo o la funduplicatura? Aquí es donde entra la cirugía de mínima invasión o laparoscópica. En lugar de hacer una incisión grande en el abdomen, podemos realizarla mediante laparoscopía utilizando incisiones bien pequeñitas, cámara especializada y pinzas especiales. En términos muy sencillos, primero accedemos al abdomen, después identificamos el estómago, la zona de la hernia, reducimos el estómago hacia el abdomen. Trabajamos sobre el hiato del diafragma para corregir la abertura o la hernia yatal y después, dependiendo del caso, realizamos el procedimiento antirreflujo indicado o la funduplicatura. Esto requiere reconocer muy bien la anatomía porque estamos trabajando justamente en una zona donde se encuentran estructuras muy importantes y de alto riesgo. Y por eso no se trata simplemente de voy a cerrar un agujero o voy a hacer una funduplicatura. Tenemos que entender por qué apareció la hernia, qué síntomas tiene el paciente y cuál es el procedimiento que mejor se adapta a su problema, porque no todas las cirugías antirreflujo son iguales. Dos mitos que quiero que olvides. El mito número uno. Si tengo una hernia yatal, ¿necesariamente me tengo que operar? La respuesta es no. Hay pacientes que tienen una hernia yatal y pueden manejarse sin cirugía. La decisión va a depender del tipo de hernia, los síntomas y la situación clínica de cada paciente, así como sus antecedentes. Mito número 2. Si tomo antiácidos u omeprazol, ¿ya estoy solucionado de la hernia? Tampoco. Los medicamentos pueden ayudar a controlar la producción de ácido y los síntomas del reflujo levemente, pero un medicamento no vuelve a colocar anatómicamente el estómago en el abdomen en su posición ni va a corregir la hernia. Por eso tenemos que diferenciar controlar el ácido de corregir un problema anatómico como lo es una hernia yatal. Y en algunos pacientes puede ser suficiente controlar los síntomas. Y en otros, especialmente cuando existe reflujo confirmado y persistente o que no soluciona con el tratamiento, podemos sospechar que una hernia genera problemas importantes. Ahí puede ser necesario considerar una intervención quirúrgica o una cirugía antirreflujo. Entonces, si tú llevas meses diciendo tengo gastritis, pero realmente tienes agruras frecuentes, la comida se te regresa, el ácido, te despiertas con ácido en la garganta, te duele o te quema atrás del tórax, necesitas medicamentos constantemente para poder controlar los síntomas, no significa automáticamente que tengas una hernia tal, pero sí significa que vale la pena preguntarse,
¿realmente sabemos qué está causando mi reflujo o mi gastritis? Porque una cosa es apagar el incendio y otra muy diferente es entender por qué se está produciendo el fuego. Y si en algún estudio ya te encontraron una hernia yatal, también quiero que entiendas y que no entres en pánico, porque no necesariamente significa necesito una cirugía inmediatamente. Primero hay que entender qué tipo de hernia tienes, qué síntomas te produce y si realmente existe una relación entre esa hernia y lo que estás sintiendo tú como paciente. Porque una hernia yatal puede ser simplemente un hallazgo o encontrártela porque te hiciste un otro estudio, pero en determinados pacientes puede ser una parte importante del problema. Y justamente ahí está la diferencia entre simplemente tratar un síntoma y tratar al paciente completo. Si tú llevas tiempo tomando medicamentos para el reflujo, la gastritis, el omeprazol, el Riopan, y quieres entender qué está pasando realmente, una valoración adecuada puede ayudarte a decidir cuál es el siguiente paso. Si este episodio te hizo pensar, ¿será que mi reflujo no es simplemente gastritis? Quédate con esa pregunta, porque en el próximo episodio vamos a hablar de algo todavía más específico. ¿La hernia yatal se puede curar sin cirugía o realmente necesita una cirugía antirreflujo? Soy el cirujano Luis Bernal y esto fue A Través del Bisturí. Muchas gracias por ver este episodio o escucharlo. No te olvides suscribirte y darle like. Comparte este video, este podcast con alguien que también toma omeprazol como si fueran dulces o se la vive pasando con reflujo y ya dejó de comer cosas que le gustan por esto. Recuerda que la información que te dije aquí está basada en las últimas guías de SAGES sobre el tratamiento de la hernia yatal y las recomendaciones internacionales. Un punto importante es reconocer y decirle al paciente que necesitamos evaluar su caso. Si tú tienes alguna duda, quieres agendar una consulta conmigo, puedes hacerlo de manera presencial aquí en Tijuana o mandándome un WhatsApp al número que está aquí o en mi perfil. No te olvides que las mejores decisiones se toman con información, no con miedo. Soy el cirujano Luis Bernal.